Es viernes, ya empezó el fin de semana y hoy en Es la Hora de Opinar con Antonio Lascano, Sandra Ramírez y José Franco vamos a hablar de la posibilidad de viajar a Marte. ¿Cuándo se podrá realizar una expedición humana al planeta rojo? ¿En qué consistiría? Así que quédese aquí en N+ Foro, que ya comenzó la Hora de Opinar. Muy buenas noches. El planeta Marte está en la mira de algunos países que buscan ser los primeros en llevar expediciones humanas para colocar su bandera como símbolo de conquista. Aunque desde hace años ya hay misiones robóticas que ayudan a explorar su superficie, existen muchos proyectos para realizar un viaje ya con humanos al planeta rojo. Investigadores calculan que no falta mucho tiempo para que un astronauta pueda pisar ese suelo rocoso. Y para hablar de este viaje, de las características y de algunas curiosidades de este planeta, le doy la bienvenida a quien me inspiró para hacer este programa, que fue nuestro queridísimo amigo Antonio Lascano, investigador de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Toño, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte de regreso aquí. Muchas gracias, Leo, igualmente, gracias. Gracias. Y está la doctora Sandra Ramírez, ella es investigadora del Centro de Investigaciones Químicas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Sandra, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias. Y finalmente, Pepe Franco, él es investigador del Instituto de Astronomía de la máxima casa de estudios. Pepe, qué gusto tenerte de nuevo también por acá. Un placer estar de nuevo aquí. Gracias. Por cierto, nos trajo Pepe Franco un libro, Alunizaje. ¿De qué va? Pues es un poco un relato de este viaje histórico que hizo el ser humano a la Luna en 1969. Sí. Pero pues habla un poco de astronomía, habla del sistema solar y de las fantasías que hemos tenido los humanos para viajar al espacio. Entonces trae un poquito de todo. Y todavía hay gente que cuestiona, ¿verdad? Que fue real los viajes a la Luna, ¿no? Porque fueron varios, o sea, al final fueron varios. Así es. ¿No? El Apolo 11, el 12, el 13 no llegó. Nunca llegó, sí. 14, sí. 15, 16 y 17. Exacto. Ese fue el último en 1972. Sí. El primero en 1969, el último en 1972. Y de entonces a la fecha no ha habido otro viaje tripulado por seres humanos a la Luna. Pues yo sí quiero confesar que cuando era niño sí quería ser astronauta. Todos. No, bueno, es que a mi generación esa parte sí nos pegó, ¿no? O sea, es que qué cosa. La posguerra marcó nuestras vidas, ¿no? Totalmente, totalmente. Pero empecemos con el tema Marte. A ver, porque me inspiró tu artículo que escribiste en Reforma sobre un posible viaje a Marte. ¿Esa es la siguiente frontera para el ser humano? Bueno, es una de las fronteras, pero probablemente no va a ser en el sentido convencional en que lo imaginamos, ¿no? Sí. Un viaje a Marte es un viaje de muchos meses. ¿A qué distancia está Marte? En tiempo serían 8 meses de viaje. 8 meses, sí. Okay. Lo cual significa que requieres de una nave que tenga agua, aire, que puedas reciclar alimentos, que tengas las condiciones de gravedad artificial para que no se dañen los astronautas. Sabemos que la falta de gravedad... ¿No aguanta un humano 8 meses sin gravedad? Bueno, hay un experimento, o más bien una observación fascinante que se hizo con un par de gemelos. Sí. Un gemelo que sí es astronauta, el otro que se quedó en la Tierra, y aunque el número es muy limitado para hacer una estadística razonable, cuando bajó el astronauta descubrieron que tenía la presión mucho más alta, se había alargado, había crecido, porque obviamente no hay gravedad. No hay gravedad. Claro. Tenía una concentración de sangre en la cabeza, daños en la retina y el riesgo de embolia, porque claro, se te acumula la sangre en la cabeza. También es algo que nadie termina de entender bien a bien. Le había cambiado la microbiota. Le habían cambiado los tipos de virus que normalmente tenemos. Había unos que se habían sobrereplicado, otros no, en fin.
Y entonces ahí la pregunta es, cuando tú viajas a Marte tanto tiempo, ¿cómo le haces para que no vaya a haber estos efectos que son... Porque son terribles? 8 meses de ida y 8 meses de regreso. Suponiendo que quieran regresar. Ahora, mira. Y ahí otro de los problemas es, bueno, si llevarán café de Córdoba o no, como propondría el programa espacial Jarocho, ¿no? Es que está muy bueno eso. Es que la política te da para mucho en este país. Es que así dijo una diputada, ¿no? Así es. Que había que llevar, café de Córdoba. Sí. No, bueno, muy importante para llevarlo. Así es. Pepe, ¿tú sí crees que esta es la siguiente frontera humana? Bueno, yo creo que es una de las muchas fronteras que hay para la ciencia. Y en términos, en términos específicos, la siguiente frontera tiene que ser primero la Luna. O sea, regresar a la Luna. Bueno, hay que regresar a la Luna y la Luna sería el punto de partida hacia Marte. O sea, ¿hay escala en la Luna? Bueno, dirías? yo creo que, esto es lo que se visualiza. A ver. Ahorita hay un programa estadounidense, bueno, no solamente es estadounidense, están Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá, Japón, inmersos en este programa del cual México ya suscribió un Memorandum of Understanding para participar, que se llama Artemisa. Sí. El programa que llevó al ser humano a la Luna se llamaba Apolo. Sí, correcto. Y fueron, fueron únicamente hombres. Fue género masculino el que llegó a la Luna. Y ahora se está pensando en llevar también a mujeres. Y el programa se llama Artemisa porque Artemisa, de acuerdo a la mitología griega, era la hermana gemela de Apolo. Sí. Y para llegar a la Luna, lo que se está pensando es poner una especie de estación espacial girando alrededor de la Luna. Esto se va a armar de la misma manera que se armó la estación espacial, como un Lego, o sea, llevas partes y las vas armando en el lugar, y ese sería el lugar a donde llegarían los astronautas para, a partir de ahí, tomar una nave, bajar a la Luna y regresar, y de ahí regresar a la Tierra. Y ese sería el primer lugar a donde podríamos tener una estancia prolongada, porque si bien, como dice Toño, vas a tener muchos meses en el viaje a Marte, los experimentos que se han hecho en la estación espacial, que está a 400 kilómetros de la superficie de la Tierra, en donde todavía hay gravedad. Sí. En el momento en que ¿Todavía salgas, hay gravedad a 400? Pues sí, digo, es una gravedad pequeña, se llama microgravedad, pero pues la estación está girando alrededor de la Tierra, sujeto a la gravedad. Exactamente, a la gravedad terrestre. Sí. Pero una vez que salgan de la atracción de la gravedad de la Tierra, la situación va a ser diferente. Ya hubo personas que lo hicieron, los que fueron a la Luna, estos viajes que fueron primero a la Luna, tuvieron que salir de la gravedad de la Tierra, pero fueron unos cuantos días, o sea, 3 días de ida a la Luna, un ratito ahí de recreo en la Luna y luego otros 3 días de regreso a la Tierra. Y aquí, pues se van a tener que lanzar 6 meses, 7 meses, dependiendo de cómo estén las órbitas de la Tierra y Marte, para poder llegar a Marte. Entonces van a estar en un lugar en donde pues nunca ha estado mucho tiempo el ser humano. Sandra, ¿tú crees que nos va a tocar a nosotros ver eso o ya? ¿O todavía lo ves más lejano? No, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que en cuestión de unas décadas, ¿no? De 20, 30 años. Fíjate. Sí, yo creo que ya la tecnología, desarrollar la tecnología. Ajá. Sí. Existen ya varias investigaciones sobre precisamente los efectos del ser humano en estos ambientes de microgravedad. Hay escenificaciones, vamos a llamarlas así, en donde precisamente ya se han construido también habitáculos como los que podrían tenerse sobre la superficie de Marte. Hay experimentos en donde ya gente ha estado ahí pues viviendo, ¿no? En estas condiciones con restricciones de alimentación, restricciones de esto del reciclaje del agua, ¿no? De poder inclusive pues evaluar los efectos psicológicos de cómo serían estos largos periodos de encierro y de convivencia muy restringida.
Entonces, desde ese punto de vista, pues hay avances, ¿no? Y eso pues pone un aspecto optimista a poder viajar hacia Marte. Déjame preguntarte porque, o sea, se habla de alimento, de agua, etcétera. ¿Oxígeno? ¿Cómo? Fundamental, ¿no? O sea, cómo se produce, cómo se mantiene, cómo lo reciclas, cómo... Okay. Justamente esos es los objetivos o parte de lo que se estudia en estas escenificaciones. Pero por otro lado, pues también hay cosas que... Pues, ¿hay atmósfera en Marte? No, para fines prácticos no hay atmósfera, es una atmósfera sumamente tenue, sumamente ligera. Como la Luna, digamos. Sí, más o menos, ¿no? En las escalas, o sea, insisto, para fines prácticos pues no tendría atmósfera. Sí. Y además esos poquitos gases que han estado confinados por efecto de la gravedad de Marte, pues son dióxido de carbono. O sea, no es un gas que podamos respirar, ¿no? No hay oxígeno. Entonces decía, pues hay aspectos que todavía son retos pues tecnológicos importantes. Por ejemplo, resistir la radiación. Justamente como no hay una atmósfera que proteja la superficie de Marte, pues la superficie recibe todo el caudal de energía de, por ejemplo, el Sol. Del Sol. Entonces, pues los niveles de radiación son altísimos, altísimos. Y ahí sí, pues se está trabajando en nuevos materiales para poder colocarlos en los trajes, por ejemplo, justamente en qué materiales o cómo se armarían estos habitáculos en los que podrían estar los seres humanos. Entonces, sí hay aspectos positivos, pero también todavía hay muchos aspectos en los que debe de avanzarse y debe de trabajarse para resolver estos problemas que van a ser cotidianos para los seres humanos que decidan hacer el viaje. Cuando se dice se está trabajando, ¿quién está trabajando, Toño? Bueno, los dos primeros países que comenzaron con programas espaciales fueron la Unión Soviética y Estados Unidos. Sí. Muy rápidamente se incorporaron otros países de la Unión Europea. Ahora sabemos que China está avanzadísima en ese sentido y desde luego Japón, India también. Lo que yo quisiera decir es mi convicción personal de que proyectos de exploración y científicos de esa envergadura requieren del consorcio de muchas naciones cooperando simultáneamente. El problema es que ahora estamos viendo un cambio muy fuerte en la política científica de Estados Unidos. Hace un mes estaba yo en Japón y un colega colega estadounidense que trabaja en JPL decía que probablemente en octubre van a despedir a 150 investigadores de ese centro porque la NASA tuvo un recorte de 24% de presupuesto. Qué tonto. Y al tiempo que está pasando esto, déjame completar lo que decían Sandra y Pepe, tenemos unos 30 y tantos tubos metálicos en Marte, en donde hay material marciano recogido por estas naves espaciales que están listos para ser recogidos y traídos a la Tierra. Si esto no ocurre, si hay recortes presupuestales, como todo indica que lo va a haber, eso se va a quedar allí por el resto de la vida del sistema Déjame solar. preguntarte, o sea, mandaron estas sondas, estas naves, ¿no? que tienen la capacidad con los rovers de sacar material, digamos, para traerlo de regreso a la Tierra, pero no, estas sondas no tenían la capacidad de regresar. Estas no, pero ya tenemos la tecnología para hacerlo. Tenemos amigos, amigas, Hikaru Yabuta en Japón, tenemos Hervé Cotan en Francia, que están en su laboratorio analizando material de cometas o de asteroides que nos trajeron naves que fueron y regresaron. Entonces esa tecnología está muy desarrollada y te impresiona el que tienes un material totalmente libre de cualquier riesgo de contaminación. ¿Crees que haya nuevos elementos que se encuentren en Marte? No, pero las condiciones geoquímicas te pueden provocar cambios en la composición de algunos minerales. Y hace 2 meses, 3 meses, hubo una emoción muy grande porque se vio que había unas estructuras minerales en un lago, en el lecho de un lago seco, que en el caso de la Tierra son formados por estructuras biológicas, por comunidades microbianas, pero también pueden ser formadas abióticamente. Y en el caso de Marte, quisiéramos tenerlos aquí. Ahora, también como dicen... ¿Pero eso quiere decir que hubo agua en Marte? En Marte hay agua. Hay agua. Tienes agua congelada en los polos y tienes agua en estado gaseoso.
Lo que pasa es que, como bien decía Sandra, la gravedad de Marte es mucho menor que la de la Tierra. La masa de no, es más bueno, sí se va. Sí. La masa de la atmósfera es menor, la presión atmosférica es más baja y el agua hierve a una temperatura menor. Entonces, en Marte el agua pasa directamente de estado sólido a estado gaseoso. No ves agua líquida, pero ves canales que probablemente fueron formados por agua líquida que corrió al principio de la historia de Marte. ¿Y habiendo agua se sospecha que hubo algún tipo de vida? En la NASA había un dictum, un eslogan, follow the water, con la idea de que donde hay agua va a haber microorganismos. Sí. Eso no está garantizado, porque yo espero que el agua que nos sirvieron aquí no tenga microorganismos. No apuestes eso. No, pero sí los tiene. Sí. Y tú lo sabes muy bien. Sí. Está lleno de... Sí. Agua no es igual a vida. Sí. Digamos que el agua es una condición necesaria en la Tierra para que haya vida, pero no es suficiente para garantizar que aparezcan seres vivos. Ahora, ¿qué buscaríamos en Marte? Bueno, yo creo que hay muchas preguntas y una de las preguntas que ha movido a los seres humanos a buscar en los planetas cercanos, se hizo para Venus y se ha hecho para Marte, esta idea de que no estamos solos, de que puede haber vida y vida inteligente, pues es algo que nos estimula el intelecto pues desde el principio de los tiempos. O sea, queremos viajar a otros mundos, queremos llegar y conocer a otras culturas, a otros seres vivientes y bueno, se ha ido decantando con el tiempo el tipo de seres que te vas a ir encontrando. Y en algún momento, hace ya un buen número de décadas, en el siglo anterior, se pensaba que Marte tenía canales y que había civilizaciones muy adelantadas. Y esto ha sido pues un motor importante en la mente de todas las personas que han estado empujando la idea de vamos a visitar los lugares cercanos o vamos a mirar, escudriñar el resto del universo, a ver si encontramos señales de vida inteligente fuera. Entonces, el encontrar vida fuera de la Tierra, porque el día de hoy únicamente sabemos de la vida que hay en la Tierra. No conocemos vida de ningún tipo en ningún otro lado. Y pues Marte, bueno, se fue primero a Venus, pero las condiciones de Venus son terribles. O sea, Venus, por estar más cerca del Sol, ¿no? No tanto porque esté más cerca del Sol, sino por su forma de rotar y las condiciones atmosféricas. Tiene ácido sulfúrico en la atmósfera, o sea, te llueve ácido sulfúrico. Bueno, pues ya entonces, la temperatura en la superficie de Venus es como de 500 grados centígrados. Se te achicharra lo que sea. De hecho, hubo una sonda rusa, creo que ¿y la temperatura en Marte cuánto? La temperatura en Marte varía mucho de día a noche y de invierno a verano. Entonces, es bastante más fría que la Tierra, pero no tiene esta característica de constancia en la temperatura que tiene Venus. La temperatura superficial de Venus es prácticamente la misma en todos lados, de unos 500 grados. Sí, es una locura. Sí, y en cambio en Marte, bueno, pues tienes estaciones y esto hace que pues las condiciones varíen y como bien dijeron Sandra y Toño, las condiciones en el pasado de Marte eran muy, muy diferentes y pudo haber, digamos, la fantasía es que pudo haber albergado vida microbiana, muy probablemente, en el pasado. Quizá vale la pena decir una cosa. Nuestro planeta, la Tierra, tiene un campo magnético. Y ese campo magnético es un escudo maravilloso que protege la atmósfera. Tú tienes el Sol, por acá. El Sol está emitiendo una cosa que se llama viento solar. O sea, la atmósfera del Sol está en expansión y bombardea, pero constantemente, a velocidades muy altas el material, la atmósfera, pues no solamente de la Tierra, sino de todo planeta que tenga atmósfera. Y si Marte tuvo atmósfera, y como no tiene prácticamente campo magnético, las partículas llegaron y evaporaron muy probablemente
la atmósfera marciana, y si hubo mares, que es muy probable porque, como dijo Toño, hay vestigios de que hubo ríos y que hubo agua corriendo, esa agua probablemente se evaporó por el efecto constante del sol, de la radiación cósmica, o sea, de la radiación del sol y de las partículas que llegan y golpean constantemente a la atmósfera sin la protección de un campo magnético. ¿Por qué protege el campo magnético? Porque las partículas que vienen son partículas cargadas y no penetran directamente a la atmósfera de la Tierra, sino que se van por el campo magnético, las desvía. Y esas partículas, cuando hay mucha actividad solar, esas partículas llegan a golpear la zona de los polos y generan las auroras boreales. Sí, sí, sí. ¿Y por qué quisiera uno ir a Marte? Perdón, no suena como a Cancún o a... No, o sea, tengo ganas de ir a Marte, está padrísimo, ¿no? Pues justo, ha estado en el imaginario de la humanidad desde hace mucho, mucho, mucho tiempo, ¿no? Sí, si las condiciones no son nada agradables, menos 60 grados centígrados en la temperatura en la superficie, pero más allá de esto, pues yo creo que mucho es la curiosidad científica, el poder hacerlo, el poder ir, el poder ampliar las fronteras. Sí. Yo a veces, por ejemplo, comento con mis estudiantes, pues es como cuando vinieron a conocer o a descubrir América, ¿no? O sea, ya Europa era toda una sociedad establecida, había una manera de hacer las cosas, había conocimiento, había todo. Y de el repente, humano está en el humano. Exacto. De repente alguien dijo, ¿y qué tal que hacemos ahora esto? Y una nueva ruta y vamos a explorar por acá. Entonces, yo quiero pensar que en el caso de la exploración espacial es mucho eso de lo que impulsa. Pues podemos hacerlo, vamos, tenemos retos, pues sí, pero pues es eso, ¿no? Afrontar los retos. Ahora, como decían, pues se cumple este requisito básico para todos los seres vivos, al menos los seres vivos que conocemos aquí en la Tierra, de que existe el agua líquida en Marte. Entonces, ese junto con otros dos que son fundamentales para todos los seres vivos que tenemos aquí en la Tierra, se cumplen también en Marte. Tú preguntabas sobre los elementos que pueden existir allá en la superficie del planeta rojo, como le llamamos coloquialmente. No serían diferentes, ¿no? De hecho, pues la química del sistema solar, la química en todos los planetas y satélites del sistema solar es muy similar. Las leyes que rigen a la química aquí en la Tierra, a la física inclusive aquí en la Tierra, son universales. Sí. No, son, a ver, ¿universales? Sí, son universales, o sea, se cumplen en la Tierra, del sistema solar. En el sistema solar y en el universo. O sea, son universales, son universales. Bueno, lo sabemos de cierto, ¿no? En el espacio y en el tiempo funcionamos con la idea de la universalidad de las leyes químicas y físicas en el espacio y en el tiempo. En el origen del universo, de eso es algo de lo que yo no puedo hablar, allí habría una violación de las leyes físicas a las que estamos habituados, o serían diferentes para no hablar de una violación. Pero de lo que no sabemos, y la manera con tanta precaución como lo expresó Sandra es la correcta. ¿Las leyes biológicas son universales, sí o no? Selección natural seguramente sí. Las moléculas de los seres vivos obedecerían a los mismos principios químicos y físicos que en la Tierra, pero no sabemos si apareció la vida en Marte o no. Porque justamente tenemos solo un ejemplo de vida, ¿no? Toda la diversidad que tenemos aquí en el planeta, al final de cuentas, si lo vemos desde el punto de vista químico, bioquímico, molecular, somos solo un ejemplo. Y precisamente esa es otra de las motivaciones para ir a Marte, dado que en el pasado tuvo agua líquida en su superficie, dado que tiene los bloques constructores, que serían los elementos para crear moléculas, dado que en el pasado también pudo tener una atmósfera, entonces, ¿qué tal que hubo otra génesis? Y eso es súper interesante porque entonces viene la pregunta inmediata. ¿Fue semejante a la génesis que tuvimos aquí en la Tierra o es una historia completamente distinta? Entonces eso es mucho de lo que impulsa estas misiones de exploración espacial, estas muestras que ya se recolectaron sobre la superficie marciana. Hay un interés grandísimo en los laboratorios que se especializan en esto aquí en la Tierra para traerlas de regreso con los instrumentos y con las técnicas que se pueden aplicar aquí en los laboratorios terrestres, empezar a escudriñar todos los detalles y ver, son las mismas moléculas, están en el mismo orden, tenemos la misma composición. Pero ¿cómo te imaginas? ¿Sería un viaje 8 meses de ida? ¿Luego se quedarían cuánto tiempo? ¿Qué harían en ese tiempo ahí? Un par de años. Digo, porque en el caso de la Luna se quedaron algunos días. No, ni siquiera. Horas.
horas. Sí fueron horas, las últimas no. La estancia en la superficie. Cuando llevaron el cochecito y eso Sí, bueno, era... y se divirtieron, pero fueron horas. No durmieron en la luna. No. Ok. No, un día lunar corresponde a 28 días terrestres. Ah, ok. Bueno, O sea, no, pero pues ahí está. digamos, sí. Entonces, Sí. el día, o sea, tiene radiación solar durante 15 días. Sí. Y luego una noche de otros 15 días, más o menos. Ok, y entonces tuvieron horas y se regresaron a la nave y ya. Aquí, ¿cómo te lo imaginarías? Yo creo que son dos cosas distintas. Digo, porque imagínate 8 meses para bajarte unas horas y tomarte un café y regresar, un ¿no? Starbucks, el Starbucks del Marte. No, Perdón, si miras la órbita de la Tierra y la órbita de Marte, que es más extensa, Sí. está más lejos, tendrías que esperarte 2 años en Marte antes de que se den las condiciones para tener el viaje corto de unos meses. Entonces tendrías que 8 meses, luego esperar 2 como años. mínimo 2 años para y poder luego- regresar en 8 meses. No, bueno, es que esto es información muy importante, Sí. Sandra, ¿no? Sí, pero justo yo te decía que son como dos cosas distintas. Una Sí. cosa es justamente el viaje hacia Marte y Sí. lo que podrían hacer los seres humanos allá. Ujú. Y lo otro es lo que se puede hacer aquí en la Tierra, precisamente con muestras de este planeta. Sí. Pero eso ya Claramente, es- sí, o sea, yo veo más inmediato, ¿no? Claro. El que podamos tener las muestras de regreso, muestras de suelo principalmente, Sí. tal vez se puedan tener algunas muestras de la atmósfera tan tenue y analizarlas aquí en la Tierra, y eso nos daría más herramientas, más información para preparar el viaje. Evidentemente hay que pensar que estos primeros exploradores marcianos pues estarán muy limitados en cuanto a recursos, herramientas, instrumental. O sea, no es lo mismo pensar en tener un laboratorio especializado para analizar muestras marcianas in situ a los laboratorios que ya tenemos especializados aquí en la Tierra. Pero a ver, regresando entonces sería 8 meses de ida, ya cuando tripulado, Sí, sí. ¿no? Y bajarse y tendrían que ahí vivir en la nave. Así o sea, es. tendrían que haber un Pues tema... estos habitáculos, estas, Sí, sí, ¿no? exacto, Así es, ¿no? construcciones. De hecho, Sí. Marte, prácticamente desde que se fundó la NASA, una de las ideas era viajar a Marte y hay planes muy elaborados. Ah, y mira. la idea sería, precisamente como describía Pepe, tú tienes una base lunar, como la fuerza de gravedad es menor, puedes lanzar de allí material hacia Marte. Y la idea sería construir una serie de estaciones de servicio para eso que está bien. se fueran allí Ok. recolectando material, se fueran cambiando. O sea, sería el Tierra, Luna. Luna, Estación estaciones de Espacial ser- 1, 2, 3, Exacto, hasta llegar a Marte. Y luego reciclar ese material de las estaciones intermedias. Sí. Quien desarrolló esto, bueno, quien lo explicaba muy bien era Elon Musk. Sí. Y él tenía la idea de que iba a haber este año 25 cohetes de su compañía privada que iban a ser lanzados para poder ir pensando en la elaboración, en la construcción de estas estaciones intermedias. Pero bueno, todos sabemos los conflictos que hubo entre Musk y la Casa Blanca y entonces este plan está suspendido. Pero él tenía la idea, si no mal recuerdo, de ir a Marte como un proyecto de vida. Sí. ¿No? O sea, como para colonizar Marte, ¿no? Así es. Esa es una idea que gana muchos adeptos, es una idea muy atractiva. Y de hecho, la gente se pregunta hasta qué punto aprendió eso en la casa paterna. Sí. Porque el nombre de Elon viene de una novela de ciencia ficción en donde hay un grupo de sabios marcianos o terrestres que controlan todo y se llaman los Elons, y entonces él le puso al hijo de esa manera. Ahora, de eso, o sea, ya un proyecto de colonización sí está más lejano todavía. Pues puedes tener una pica en Flandes, ¿no? Puedes comenzar con unos poquitos y luego tratar de ir avanzando. Entonces, como, sí, como... Pero la idea esencial, como decía Pepe, es tener una base lunar. Y de hecho lunar y luego... Así es. Y de hecho una base lunar que está en el lado oscuro de la Luna. Y de hecho allí los chinos, el programa espacial chino ha avanzado muchísimo. Hay un programa chino que se llama Tianwen, la nave 3, que a lo mejor la envían en unos 4 o 5 años. Es una nave no tan ambiciosa como el proyecto espacial de la NASA,
pero a lo mejor llega, va y trae muestras marcianas a la Tierra y las podemos analizar, no de sitios tan especiales como los que señalaba Sandra, donde sabemos que hay minerales raros, donde hubo agua, etcétera, pero tener una muestra marciana en la Tierra es excepcional. Perdón, déjame corregir, ya tenemos muestras marcianas en la Tierra. Hay meteoritos de origen marciano. Ok, que han llegado, pero llegaron naturalmente. Naturalmente. Sí. Bueno, el otro también es natural. Sí, bueno. Sí. Sobrenatural los restos que tienes que hacer para que no te falle en el camino. Pero claro, son meteoritos que tienen una historia ya muy complicada, contaminados y demás, ¿no? Déjame, tengo que hacer una pausa. Regresamos. Quiero que me hables de esa base lunar, que es la primera estación, la primera parada, ¿no? Sí. En el lado oscuro de la luna, entender qué es el lado oscuro de la luna. Yo diría oculto. Oculto. Pero sí, oscuro porque es no es oscuro. Bueno, a ver, ahorita regresamos en un momento más. Estamos hablando de un posible viaje al planeta Marte con escala. Es como antes a Acapulco se hacía escala en Iguala. En echar ahí un... Tres Marías es esa Cuernavaca. Exacto. Sí. Con escala en la luna. Regresamos en un momento más. Oiga, qué buen programa estamos teniendo acerca de un posible viaje a la Luna tripulado, a Marte. Es que la estación sería, la parada sería la Luna, sería tripulado, que si sería colonización, en fin, está muy interesante aquí el asunto. Pepe, pero lo que nos queda claro es que el viaje a Marte pasa por poner una estación en la Luna. Así es. Eso lo aprendí hoy, tengo que decirlo, gracias a ustedes. Y tú decías, no se dice la parte oculta o oscura de la Luna, sino la parte oculta de la Luna. ¿Por qué en esa parte oculta y no en la otra? Sí, bueno, no se va a poner necesariamente en una parte oculta. A ver, yo creo que el punto de partida debe ser Artemisa, el proyecto para regresar a la Luna. Para regresar a la Luna. Sí. Y ese proyecto es un proyecto que ha sido ya construido durante varias décadas y tiene al menos 3 fases. Sí. La primera es tener una nave nueva y ya se construyó para que vayan cuatro astronautas a la Luna. Ya se construyó. Ya se construyó y ya se probó. Y de hecho, esa nave ya le dio la vuelta a la Luna y regresó para verificar que... Y caben 4 astronautas. Caben 4 astronautas. La siguiente fase va a ser que vayan 4 astronautas y den la vuelta a la Luna, no bajen, sino que regresen. ¿Ok? Porque las condiciones de la nave en la cual van a ir son diferentes a las naves. Y si es una nave muy diferente a las Apolo. Es más amplia y tiene, pues, obviamente, actualizaciones. Digo, acuérdate que el proyecto Apolo se hizo en la década de los 70, 60, 70, y ahorita ya tenemos tecnologías totalmente diferentes. ¿Va a poder alunizar esa...? Esa nave no va a alunizar. Va a darle la vuelta con tripulación y va a regresar. La siguiente fase no es tripulada, sino va a ser mandar partes para tener una estación girando alrededor de la Luna, que va a ser como la estación espacial que tenemos girando alrededor de la Tierra, en donde, bueno, se van a ir ensamblando las cosas de forma robótica y... Como Legos. Exactamente, como un Lego. Y una vez que esté lista, entonces se lanzaría la tercera fase de Artemisa. Llegarían ahí en donde ya va a haber un vehículo con el cual van a poder bajar a la Luna y regresar a esta plataforma que va a estar ¿Y qué van a hacer en la Luna? Bueno, pues van a empezar a poner ahí también a ensamblar cosas. Tiene que ser robótica toda esa parte. Ok. Porque como no hay absolutamente nada,
pues primero tienes que tener robots que empiecen a construir los habitáculos donde van a estar las personas. Sí. Y no necesariamente va a estar en el lado oculto, sino que tiene que estar la base que se construya de forma robótica primero, tiene que estar cerca de los polos, del polo sur. Porque del polo sur de la Luna. De la Luna, sí. Ok. Porque es donde hay agua, donde hay hielo, hielo con agua, y este material es fundamental pues, para la supervivencia de cualquier grupo que se instale en algún momento en la Luna. ¿Ok? Y el trabajo que se haga cuando se vaya a Marte, al principio tendrá que ser robótico, en donde vayan robots a construir los habitáculos donde estarían esos astronautas que se van a tener que quedar allá muchos meses hasta que las condiciones de la distancia Tierra-Luna sean las adecuadas para regresar. A ver, entonces, Sandra, estamos hablando de quizás más de 8 meses de viaje, porque se van a ir parando, sí, digamos, en las habría estaciones. que considerar esta parada intermedia, ¿no? Esta estación intermedia en donde pues va a haber reabastecimiento, va a las haber quesadillas. Exactamente, ¿no? Y entonces continuar el viaje. Exacto. Sí, y justo todo pues se tiene, los tiempos ideales son precisamente cuando las órbitas de cada objeto, ya sea natural, ¿no? La Luna o la Tierra, Marte, o estas construcciones artificiales, estas estaciones, pues coincidan, tengan la mayor coincidencia para que los tiempos de Ahora, traslado sean estamos los hablando menores. de tiempos ya muy prolongados, ¿no? Cosas como la comida. Creo que eso ya ha evolucionado, Sí. ¿no? Por ejemplo, justamente las estadías, ¿no?, de astronautas en la Estación Espacial Internacional, pues ha permitido tener avances. Inclusive puedes comerte un taco en la Estación Espacial Internacional. ¿Cuánto se ha quedado un humano máximo en la estación? ¿Tienen ese dato? En la estación del orden de un año, y creo que justamente el récord lo tiene un cosmonauta, es decir, un astronauta ruso. Sí. Él es la persona que ha permanecido más tiempo en el espacio, y sí fue un poquito más de un año, pero vamos, en De promedio hecho, un año. era soviético, porque cuando cayó la Unión, Claro, se quedó ahí atorado. Cuando cayó la Unión se quedó Soviética atorado. estaba en órbita y se sí. tuvo que aguantar un año allá arriba Exacto. porque el país de donde salió Había ya no desaparecido. existía. Sí. Sí, entonces, pues los alimentos ya han dejado de ser justo estas cosas pulverizadas que había que hidratar. Por ejemplo, otro de los avances es el horno de microondas, ¿no? Que se desarrolla para poder tener alimentos calientes en el espacio. Ajá. Pero ahora, pues puedes tener ya comidas, pues gourmet, ¿no? Pasta, proteínas de variedad amplia, como te mencionaba, tacos, ¿no? Precisamente un astronauta. O sea, mexicano. oxígeno, agua y alimento. Ese ya no es problema. Se puede tener hasta ciertos periodos de tiempo, porque la Estación Espacial Internacional hay que estarla reabasteciendo. Exacto. Hay viajes que se hacen para pues recolectar todos los desechos y todo lo que ya no quieren tener ahí, y que justamente también se aprovechan para llevar alimentos frescos y una nueva dotación. Oye, de y cosas para los esta astronautas. cosa, perdón, que vimos en la película, buenísima esta de Martian, no sé si la vieron. De las papas. Sí, que ellos mismos cultivaban, sembraban y cultivaban. Él mismo, ¿no? Él mismo. Sí, fue cuando se quedó. Sí, pero a ver, cuando tú cultivas algo, no estás nada más sembrando una papa o Pero recogiendo necesitas un chile. atmósfera ahí para eso. No solo atmósfera, necesitas una microbiota. microbiota extraordinariamente complicada, Ok. porque los suelos son muy ricos en diversidad biológica, y sin ellos la pregunta es qué tanto puedes crecer. Puedes tener hidroponía. O sea, eso es Hollywood entonces. Eso es digamos. Hollywood, sí, eso es Hollywood. No es factible, digamos. Por el momento no. Sí. Porque luego también siempre puedes hacer juegos con ingeniería genética o algo así. No, bueno, yo diría que es parcialmente Hollywood, porque ya existen experimentos en varios lugares aquí en la Tierra, laboratorios, en donde han reconstruido el tipo de suelo que hay tanto en la Luna como en Marte, añadiéndoles la microbiota para crecer. O sea, llevan la microbiota en unos sobrecitos, digamos. No, aquí en la Tierra lo que están haciendo es experimentos o sea, por eso, o sea, tomando material. es como la Tierra, bueno, no la Tierra, como, no sé cómo se dice, la Tierra de la Luna. Exacto, para Marte sería están el regolito. generando La material parecido al que hay en la Luna y Pero parecido. no tiene esa microbiótica. Y entonces la echas. en la Tierra la tienen.
Sí, sí. Okay. De hecho, el término formal es regolito. Hablamos del regolito marciano, el regolito lunar mira, y demás. porque no es tierra. Porque no es tierra. Otra vez, Sí, porque sí. el suelo es una entidad geológica, geoquímica, particular, biogeoquímica muy particular, ¿no? ¿Cómo se dice entonces? Regolito. Regolito. Esa es la... Como Rigoletto, pero es regolito. Regordito. Ahora, hay un punto que señalaba Pepe, y bueno, ustedes dos cuando comentaban lo del astronauta que llegó soviético y bajó ruso. Ese es un problema muy severo, porque si nosotros nos fijamos, lo que estamos viendo es la destrucción de una gran cantidad de organismos internacionales que regulaban la cooperación científica, que la promovían, y en este momento, por ejemplo, en ausencia de esas organizaciones internacionales que además dan dinero y demás, tú te preguntas cómo coordinas la cooperación para los viajes espaciales. Claro que políticamente tiene un impacto brutal que tú veas una bandera norteamericana en la Luna. Pues para eso lo hicieron. Para eso lo hicieron, básicamente. Sí. Pero en realidad son de esos proyectos como el estudio de la contaminación, de los microplásticos, que tienen que involucrar a toda la humanidad, ¿no? Ahora, involucrar ahorita a toda la humanidad, la verdad, o sea, estamos hablando de que tendría que estar Estados Unidos, Rusia, China, India, la Unión Europea, Japón. Sí. Esos son los países que tienen los recursos, la tecnología. La tecnología, pero los humanos con inteligencia y los estudiantes los tenemos en todo el mundo. Claro, totalmente. La NASA tuvo, hasta que empezaron los recortes, un programa magnífico que se llamaba Planetary Biology Internship. De mi laboratorio estuvimos 3 personas y podían aplicar personas. El talento, claro. Así es. El talento. Y el impacto que eso tiene, no solo para los programas de la NASA, sino también para la comunidad científica de cada uno de esos países, es extraordinario. Eso lo estamos perdiendo. Ahora, déjame irme al talento, porque este es el talento científico, pero ¿quiénes serían los que tendrían que ir? Porque yo recuerdo, a mí, ya saben que me gusta mucho el tema de la llegada a la Luna, pues fue todo un tema, ¿quién mandamos? Y los gringos decidieron mandar a sus pilotos, o sea, a militares, ¿no? Por una cuestión, pues, de decisión, yo te diría hasta política, ¿no? Pues mira, yo creo que... Y que tripularan, que supieran tripular, en fin, ¿no? ¿Quién debería de ir a Debían de tener habilidades y debían tener condiciones físicas también bastante bien desarrolladas. Sí, no un gordito ahí. Exacto, y debían de tener también un alto conocimiento. O sea, no solamente eran pilotos. Y hombres, o sea, eran bien misóginos porque no había pilotos mujeres. Pero sí había, acuérdense de Teresa Tereshkova, Valentina Tereshkova, la astronauta soviética. Era cosmonauta. Sí, bueno. Los gringos nunca pusieron en Apolo, no hubo... Al principio sí hubo mujeres yendo al espacio, pero no llegando a la Luna. No, por eso, pero ya fueron en los transbordadores, ¿no? Bueno, fueron también en naves antes, o sea... En el Apolo no, en el Apolo fueron puros hombres, ¿no? En el en Apolo llegando a la Luna, efectivamente, puros hasta hombres. El 18, sí. Pero hubo proyectos, Apolo-Soyuz. Sí. Claro. De hecho, el desarrollo, hay un término que yo creo que es importante que México lo empuje, que es diplomacia científica. Un ejemplo de diplomacia científica lo dieron en el espacio, cuando estaba la Guerra Fría y esta carrera espacial brutal. La ex Unión Soviética tenía su proyecto Soyuz, estaciones allá, y Estados Unidos el Apolo, y se juntaron en el espacio. Tienes razón. Astronautas y cosmonautas se dieron la mano en el tienes espacio. razón. Y Sí, abrieron la escotilla. Exacto. Y ese fue el punto de partida para generar un proyecto multinacional y generar la Estación Espacial Internacional. Ahora, pero regreso al tema, Sandra. ¿Tú a quién visualizas quiénes serían los 4 primeros humanos que deberían de llegar a Marte, por ejemplo? Indiscutiblemente el piloto y el ingeniero que sepa de cosas de la nave, ¿no? Eso es indiscutible, pero yo creo que también personal con formación científica. A lo mejor un geólogo, a lo mejor un microbiólogo, a lo mejor una química, ¿no? A lo mejor
porque necesitamos tener esa primera información y estar certeros de esa primera información para entonces de verdad tener un entendimiento de las condiciones que rigen el planeta. Necesitamos también pensar en el aspecto de la salud. Entonces, una persona especialista en medicina también sería imprescindible. O sea, sería el piloto, el ingeniero, ¿no? El ingeniero por si se les echa a perder la nave, ¿no? Pues que puede ser la geóloga, mecánico, puede ser la geóloga que sepa pueden tener mecánica, ya ahora con Exacto. estas nuevas maneras en las que puedes estudiar, pues tener una persona que tiene 2 o 3 especialidades. Claro. Ajá. Pero pues igual el especialista en la salud yo creo que es imprescindible. Y alguien que sepa de los alimentos, ¿no? O sea, a lo mejor no el que los va a cultivar todavía, pero sí alguien que pueda tener esta noción de cómo vamos a sobrevivir. Ahora, ¿cuántos serían? Porque también estoy pensando, yo dije 4 por lo que tú decías que ya está la nave para 4, pero a lo mejor para más, se ¿no? requieren más. Sí, muchísimos más, ¿no? O sea, Lo si que pensamos sería en los seres indispensable Oye, la sería- parte psicológica. Ese es muy problemático. A ver, déjame hago una, Sí. porque sí, o sea, no es enchilame esta otra, irte, ¿no? O sea, sí podría haber Definitivo. problemas de depresión Sí, y de, sí, ¿no? sí. A ver, regresamos en un momento más. Estamos hablando de un posible viaje a Marte. Está muy interesante todo esto. Y decíamos quiénes irían, científicos, pilotos, ingenieros, ¿no? Que tuvieran ese perfil. Y salió, Nacho, inevitablemente el tema del tema psicológico. A lo mejor tendría que ir un psicólogo o alguien que tuviera algún tipo de especialidad en conducta humana, porque pues, estamos hablando de una misión que duraría probablemente 4 o 5 años. En manejo de conflictos sí, pero yo es un área de la que sé poco y hay una parte de la psicología que a mí me deja un poco étonné, como dicen los franceses. Sí, No, pero en fin, digo, este es un prejuicio personal. Y una no sabía ignorancia. de ese prejuicio. No, sí, pero, por ejemplo, alguien que sería indispensable serían especialistas en ciencias de la Tierra. Mira, la NASA, cuando se dio cuenta que tenía con el desarrollo de las naves espaciales la posibilidad de acercarnos a otros cuerpos del sistema solar, empezó a generar programas, empezó a dar dinero para agentes que eran planetólogos. En esa época la planetología estaba un poco de capa caída, pero allí empezaron a aparecer personajes como Carl Sagan, por ejemplo, que tenía una visión amplísima. Que por cierto ahora en YouTube están todas sus conferencias. Que son una maravilla. Belleza. Era deslumbrante, muy articulado, un personaje muy seductor. Sí. Pero, por ejemplo, yo recuerdo una explicación sobre los cantos rodados en Marte y veían rocas muy angulosas y decían, esta roca tiene que ser muy joven porque el viento, si no, ya la hubiera erosionado. O sea, los geólogos, los especialistas en geología, cuando ven esas imágenes, te pueden decir una cantidad de cosas fantásticas. Y el principio es, lo que hemos aprendido de la geología terrestre lo podemos aplicar a la geología marciana o a la geología lunar. Hay especialistas en eso, ¿no? Pero allí, como bien decía Sandra, necesitas gente que sepa geoquímica, química, que sepa microbiología, pero además muchas de esas habilidades pueden estar concentradas en muy pocas personas, porque mientras más gente lleves, más costosa será la misión. Pero sí me parece interesante el tema psicológico, Pepe, ¿no? Bueno, sí, yo creo que debe de haber personas que se dediquen a la salud mental. O sea, digo, yo entiendo lo que dijo Toño. Bueno, tiene que ir un médico también, sí, claro. seguramente. Médico, sí, ¿no? pero digamos, más. La parte neurológica es también importante conocerla, claro. Y la salud mental. Claro. Que no es la psicología únicamente tradicional, sino que hay pues un conocimiento un poquito más vasto de la parte neurológica. Un psiquiatra, quizás, psiquiatra, neurólogo, una cosa así. Así es, ¿no? bueno, y tiene que haber, porque en los experimentos que se han hecho en la Tierra para estancias largas en comunidades totalmente aisladas,
pues han fracasado por los conflictos que aparecen entre los grupos, ¿no? Sí. Está el experimento que hizo Santiago Genovés, por ejemplo, en la travesía que hizo, y está Biosfera 2, que es un centro que está ahora manejado por la Universidad de Arizona, en el desierto de Arizona, en donde hicieron experimentos tratando de simular las condiciones. En aquel momento estaba pensando en ir a la Luna, pero las condiciones para tener un grupo aislado de personas que fuera autosuficiente alimentariamente, etcétera, y todo falló antes de un año. Sí. Pues es que imagínate, ¿no? O sea, echarte... Pues vamos a suponer que manden a 10 personas, ¿no? O sea, que puedan mandar a 20 personas, ¿no? Que haya un cupo de 20 personas. Pues échate 4 o 5 años. Como mínimo los 8 meses que va a durar el viaje. Pero luego dices que se tienen que esperar 2 años sí, pero, para poder igual regresar. Visualiza, ¿no?, que durante el viaje vas muy, muy, muy confinado en la nave. Exacto. A lo mejor ya que estés allá en Marte, si los espacios lo permiten, etcétera, pues ya puedes tener un poco de distancia. Salir a echarte un cigarrito. Si hubo algo que no fue bien en el viaje, bueno, ya lo puedes distanciarte un poquito. Pero sí, definitivamente, ¿no? Justo como bien mencionan, estos experimentos de Biosfera 2, pues sí han demostrado que el comportamiento y la psicología de los seres humanos es muy compleja. Y yo coincido en que el principal punto en este tipo de misiones es el manejo de los conflictos, ¿no? El que sepamos mediar uno con el otro y no perder de vista el gran objetivo, que pues es precisamente pues la llegada, ¿no? El que como grupo humano podamos llegar sanos y salvos a poder amartizar. La tecnología de comunicaciones sí hay, ¿no? O sea, sí habría eso. Sí, pero hay un tiempo de retraso hay en un las lag, comunicaciones, ¿no? también. Ajá. Sí, entonces me parece que del orden de 20 minutos, una cosa así. Yo te digo, hola Leo, buenos días, ¿cómo estás? Sí. A ti te llegan 20 minutos, tú me respondes, bien Sandra, muchas gracias, y eso tarda 20 minutos en regresar. ¿Aunque esté digitalizado? Sí, claro. Porque justo la velocidad a la que viaja la radiación, ¿no? Pues eso no lo puedes limitar. La comunicación no va a la velocidad de la luz. Va a la velocidad de la luz, pero precisamente las distancias no son 20, son menos, pero digo, no. Números son menos. Digamos, la distancia en tiempo para la luz entre el Sol y la Tierra son aproximadamente 8 minutos. 8 minutos, sí. Y pues es más cercano, pero de todas maneras hay una parte en donde tú mandas el mensaje y te va a llegar a ti, tú vas a pensar en qué responder y luego vas a responder. Entonces como bien dijiste, hay un intervalo de tiempo en donde la comunicación no es tan fluida. Estaba yo pensando en las bases en la Antártida, ¿no? En donde la gente permanece aislada durante un rato y demás. Probablemente la gente que hace salud mental podría de ahí derivar o ha derivado ya una serie de lecciones. Pero me estaba yo acordando de esa médica que se autooperó en la Antártida hace algunos años, no sé si recuerdan. Quedó aislada durante un rato porque no siempre puedes estar en la Antártida y ella se autooperó. O sea, se diagnosticó el problema que tenía. Hay una mujer brillante, muy valiente. No recuerdo el tipo de cirugía, pero yo creo que se necesitarían personalidades de ese tipo, ¿no? Es que sí, tendrían que ser gente con mucha fortaleza porque sí, no está fácil, ¿eh? Y dispuesta a no regresar. O sea, que sepa que... Es que esa es otra, o sea, hay un riesgo de que falle la misión, ¿no? Pues aunque no falle. Todavía no hay mucha garantía de que de verdad podamos regresar. Justamente la visión que tenían estas empresas, ¿no? Como la de Elon Musk, pues era hacer colonizar. No de colonizar, sino de hacer cohetes reutilizables. Porque también en las misiones de exploración espacial, esa es una de las mayores, lo que requiere la mayor cantidad de recursos económicos, la generación de las naves y esto. Pero no se necesita mucho combustible, ¿no? Entiendo que aprovechan la gravedad, ¿no? Pero sí se requiere bastante combustible. Mira, acaba de haber un experimento fallido en donde México participó. Se mandó, de hecho, tuviste aquí al autor del proyecto, a Gustavo Medina Tanco, que hizo el proyecto Colmena para mandar robots que iban a hacer minería en la Luna.
pues, ir a la Luna ya es algo estándar, ¿no? En el camino hubo una fuga de combustible y no pudo llegar a la Luna el proyecto. Entonces, Colmena, bueno, nos quedamos con las ganas de ver a Colmena funcionar en la superficie de la Luna porque simple y sencillamente no pudo llegar. Esto puede pasarle. No, los riesgos son altísimos. Y entonces, pues adiós a todos. Y bueno, acuérdate lo que le pasó al transbordador espacial que todo mundo vio en vivo cómo explotó, ¿no? Bueno, también hay que el Challenger, sí, pero también vimos el Apolo 13, que también es buena película, es buenísima la película, ¿no? Pero bueno, oigan, muchas gracias. La verdad, he aprendido muchísimo, me he divertido. Muchas gracias, querido Toño, querido Pepe, querida Sandra. Muchas gracias por haber venido y gracias a usted por habernos acompañado. Muy buenas noches.